¿Cómo hemos pasado de esto a esto? Un recorrido por los hitos más importantes técnicos, tecnológicos y narrativos del cine documental. ¿Y qué pasó en 1922? Pues que se realizó la que está considerada la primera película documental, Nanook of the North, traducida como Nanook el Esquimal. No es que su director Robert Flaherty se levantara una mañana diciendo voy a crear un nuevo género. De hecho, el concepto se lo atribuyó el director y filósofo de cine escocés John Grierson 4 años más tarde. ¿Pero qué marcó la diferencia entre lo que se había filmado y documentado hasta entonces y Nanook? Pues un cigarrillo, pero no nos adelantemos. 25 años antes, a finales del 19, se creó un formato protodocumental en Francia, Le Documentaire. Eran documentos cinematográficos de la escuela de los hermanos Lumière, al principio escenas sociales y de la cotidianidad y después pseudoetnográficas. Cineastas europeos que visitaban las colonias africanas, aunque tuvieron su réplica en Asia y América, para grabar y mostrar otros sistemas culturales y étnicos. Estos documentaires tenían una perspectiva etnocéntrica, eurocéntrica y androcéntrica. Vaya, hombres blancos europeos, aunque Estados Unidos tuvo su propia escuela, que grababan a una toma una especie de anecdotario documental. Ya en el siglo XX aparecieron les actualités, las actualidades y los noticiarios, un prototipo embrionario de lo que más tarde sería el periodismo audiovisual y los servicios informativos de televisión. Pero, como decía, un cigarro cambió la historia. Robert Flaherty estuvo rodando a los Inuit desde 1915. Cuando ya tenía su material, se relajó con un cigarrillo y prendió fuego a las películas químicas. El bueno de Flaherty tuvo que empezar de cero. Bueno, en realidad no empezó de cero. Ya conocía a los Inuit, por lo tanto había hecho un trabajo de documentación e investigación de campo previo, conocía a la familia que iba a grabar y sus costumbres, así que había hecho una ambientación y un casting. Incluso hizo un desarrollo de la historia y de sus personajes, los jerarquizó, seleccionó y escogió cuáles serían los protagonistas, los secundarios, etc. Por accidente inventó la fase de desarrollo en preproducción en el cine documental. Y eso le dio a la película un carácter etnográfico e informativo más legítimo para representar su propia interpretación histórica de una forma de vivir, dramatizándola y teatralizándola. De hecho, este documental abrió el omnipresente debate sobre la objetividad. A partir de los años 20, muchos documentalistas tuvieron en cuenta la preproducción más allá de la obtención de recursos. Os dejo el enlace para ver Nanook el Esquimal en la descripción. Uno de sus contemporáneos fue Dziga Vertov, un polaco que nació en el Imperio Ruso y murió en la Unión Soviética. Aunque ya había hecho varias películas, en los años 20 enfatiza en la importancia del montaje en la producción de una pieza documental. Además del cine de clases desde una perspectiva proletaria con ideario marxista, las aportaciones más importantes del camarada Vertov quizá tuvieron que ver con el estudio de la postproducción y las teorías de la escuela conocida como cine ojo. Si bien no estoy de acuerdo con su interpretación de la objetividad y de la ausencia de guión de producción, su concepción de la postproducción en el cine documental fue esencial para alcanzar la excelencia y, años más tarde, entender que parte del argumentario de un documental se estructura en el montaje de la sala de edición. Os dejo en la descripción el enlace a una de sus obras más reconocidas, El hombre de la cámara. A partir de estas corrientes y estudios de teóricos del cine como John Grierson se desarrollaron géneros como el documental medioambiental o el social. Un ejemplo impresionante de ello fue la obra del grandísimo Luis Buñuel, Tierra sin pan, que mostraba las miserias de las urdes y cuyo enlace os dejo también en la descripción, tanto la versión original muda como la revisión unos años más tarde con la voz en off de Paco Raval. Y si Francia, Estados Unidos, Rusia y de rebote el Reino Unido y España habían hecho grandes aportaciones al cine documental, llegó el turno de Alemania. El triunfo de la voluntad está considerado uno de los documentales propagandísticos más importantes de la historia, un género que se extendió como la pólvora en los años 30. El documental muestra el resurgimiento de la Alemania nazi y a Hitler como el mesías que tenía que devolver la gloria a la nación. Al margen que sea una porquería ideológica desde una perspectiva de unos bastardos asesinos, el documental es una pieza magistral que consiguió su objetivo: convencer a la sociedad alemana que Hitler era poco menos que un dios y que Alemania estaba por encima de las demás naciones. Para ello, su directora, Leni Riefenstahl, revolucionó las técnicas de rodaje, movimientos de cámara inauditos, teleobjetivos y grúas, fotografía aérea, perspectivas, composición y una postproducción acorde para emocionar al espectador, con música de Wagner, un montaje épico y un largo etcétera de técnicas. La tecnología, la técnica y la narrativa siempre se han condicionado mutuamente. Un claro ejemplo es la invención del cine sonoro y el sonido directo. Se considera que el sonido empeoró al principio la narrativa cinematográfica, permitía exprimirse menos el limón en cuanto al lenguaje visual para narrar. Sin embargo, en el cine documental esa repercusión llegó con la grabadora portátil por un lado, a finales de los 40, que permitía la captura de sonido directo en exteriores ya que los documentales no se rodaban en plató, y con la invención de la cámara Eclair, que daba mayor movilidad y un registro de imágenes más naturales.
Más de medio siglo de evolución técnica abrió en los años 50 la puerta al reportaje televisivo y más tarde a la figura del ENG, una profesión explotada laboralmente en la actualidad por las televisiones hasta límites insospechados. Pero ese sería otro capítulo. Si quieres que abra ese melón en otro vídeo, déjamelo en comentarios. Y las nuevas tecnologías también abrieron las puertas al Free Cinema, un cine menos encorsetado que fue el antecesor británico del Direct Cinema y del Cinema Verité. El Direct Cinema o cine directo norteamericano aportó al cine documental la frescura de la observación sin artificios. La idea era registrar la espontaneidad de la realidad. No obstante, el autor o autora formaba parte de esa realidad, ya que los personajes modificaban su actitud ante la presencia de una cámara. Coetáneo, Le Ciné en Vérité o cine realidad nació de las inquietudes del director Jean Roux, quien se dio cuenta que al capturar una situación se establece una relación de manipulación por parte del director o la directora. Se podría hablar largo y tendido sobre estas corrientes, tanto de sus aportaciones positivas como negativas al cine documental, como la supuesta ausencia de guión, lo cual, radicalizado a finales del siglo XX, considero que se convirtió en una falacia. Pero nuevamente, eso formaría parte de otro capítulo que si quieres que explore en otro vídeo, déjamelo en comentarios. Sí que destacaría la influencia del neorrealismo italiano en la naturalidad del nuevo cine documental de la segunda mitad del siglo XX. Como Jean Tedopó, una de las piezas documentales que inspiraron al neorrealismo y cuyo enlace también os dejo abajo. En los años 60, y gracias a las cámaras ligeras de cassette o cinta, las televisiones se hicieron con el control de la producción de documentales. Si en el génesis del documental la financiación provenía de mecenas y durante las primeras décadas se hicieron cargo instituciones públicas y finalmente los estados por su potencial propagandístico, hacia mediados de siglo fue la industria privada la que invirtió, viendo que la gente llenaba las salas de cine. Sin embargo, a medida que esas salas de cine perdieron fuerza por la popularización de la televisión y que los costes de producción se redujeron, las televisiones tomaron el relevo. El medio de comunicación de masas por excelencia desdibujó el documental y lo fusionó con el reportaje televisivo, intentando aportar una especie de halo de supuesta objetividad y legitimidad. No obstante, si el documental televisivo pretendía ocupar esa faceta informativa, ¿hacia dónde se dirigía el documental cinematográfico enjaulado en un soporte ajeno? Pues hacia una vertiente más formativa, reportajes de viajes, documentales de naturaleza y found footage documental, o sea, películas con material de archivo especialmente sobre la Segunda Guerra Mundial. Y con ello, nuevos géneros como el true crime, reimpulsado actualmente por las plataformas digitales de cine, o los factuals, series o películas basadas en teoría en hechos reales. Eso no quiere decir que el documental cinematográfico de autor dejara de existir. Continuó realizándose, pero por productoras independientes con menos presupuesto y exhibiéndose en circuitos alternativos, básicamente en festivales de cine o muestras. Así se creó una corriente de cine documental fuera de circuitos comerciales y una escuela de documentalistas acólitos del cine de lo real con tanta vocación como escasez en sus cuentas corrientes. En esta línea, mencionar la influencia muchas veces silenciada de América Latina. Y de repente se hizo la digitalización. En los 90 se extendió el montaje no lineal, o sea, por pistas. Ya no hacía falta una moviola. Y en el siglo XXI se perfeccionó el rodaje digital. El cine documental se abrió a nuevas técnicas de rodaje y postproducción y a una narrativa moderna que traspasó la frontera entre el documental y el cine de ficción. Pero quizá lo más importante es que la digitalización permitió la realización a cineastas con menos recursos, pero grandes ideas. Popularizó la producción, ya no era necesario que tuvieras un presupuesto descomunal, no era necesario que tuvieras una cámara carísima o disponer de una sala de edición exclusiva o grandes equipos humanos. Y ya no dependías de que una productora sentenciara si tu documental era bueno o malo, si iba a tener mayor o menor impacto. Las plataformas de streaming sirvieron de soporte, las redes sociales permitieron una comunicación directa con el público y, la última década, las plataformas digitales de cine han proyectado nuevas formas de distribución. No diría exactamente que el cine se ha democratizado, pero sí que el poder ha cambiado de manos y que el público se siente más escuchado. En 2022 se cumplen 100 años, nada menos que un siglo, de cine documental. Los documentales han servido para entender nuestro entorno, interpretar realidades, reflexionar sobre las grandes cuestiones humanas y para conocer historias y personas que de otra forma no hubiéramos conocido jamás. Informar, formar y entretener a través del legado documental nos ayuda a comprendernos, a nosotros y a nuestro ecosistema para mejorarnos o para adaptarnos. El objetivo de este canal es generar una comunidad de amantes del cine documental dispuestos y dispuestas a tomar las riendas de su propia historia. Así que si quieres acompañarnos en este viaje fascinante, suscríbete al canal, que es gratis.